doctora Francesca Navia, del Centro de Arbitraje de Ancagua Internacional, por la cordial invitación para poder darme la oportunidad de dejar algunas lecciones aprendidas respecto al método de cuantificación de daños, escenario y ámbito del arbitraje internacional, que es muy interesante analizarlo desde diversos horizontes. En este espacio académico vamos a poder analizar algunos casos emblemáticos, arbitrajes internacionales de inversión que han surgido contra el Estado peruano. Vamos a tener la oportunidad de poder analizar dos casos en específico. Uno de los casos es el caso Punturhuasi versus el Estado peruano y el segundo caso es el caso Birkrig versus Perú. Pero para ello es pertinente siempre recordar cuál es la doctrina para poder analizar y comprender cuándo un tribunal arbitral debe otorgar daños. Para ello, siempre es importante ver cuáles van a ser los requisitos esenciales para considerar la existencia de un daño. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver justamente cuáles son estos requisitos o elementos para que exista un daño, como es la existencia de un hecho ilícito internacional. En este caso, el tribunal arbitral va a analizar si los actos que son atribuibles al Estado violan una obligación internacional, sea en el contexto de un tratado bilateral de inversión, de un contexto que verse sobre una disputa de origen contractual y ello enfocado bajo el análisis del derecho internacional, ¿no? Asimismo, debe existir un perjuicio real al Estado demandado o al Estado receptor de la inversión protegida. En ese sentido, los árbitros deberán considerar que existe una pérdida económica efectiva, una afectación al valor de la inversión protegida, y es que no basta una expectativa abstracta, es decir, no basta que yo como inversionista extranjero alegue daños que sean especulativos. Todo daño que yo alegue debe ser probado y motivado con las opiniones de los expertos, el acervo documentario y todo ello analizado con la lex arbitri, que sería el marco aplicable del arbitraje, que puede ser el Tratado Bilateral de Inversión, así como el derecho internacional consuetudinario o el marco legal que hayan estipulado las partes. En la siguiente filimina, otro elemento para la existencia de un daño es justamente ese nexo causal. La causalidad es un elemento muy importante para que yo como tribunal tenga que sostener si yo debo otorgar daños o no, o condenar daños al Estado. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer un análisis lógico jurídico entre si el acto del Estado que incumplió, vulneró el Tratado Bilateral de Inversión ocasionó un daño. Ese daño es consecuencia por parte de un incumplimiento del Estado que puede ser un acto atribuible a una responsabilidad internacional del Estado. Y es que en estos casos, y como ha pasado en muchos lauros arbitrales, en muchos casos, los tribunales suelen excluir de su valoración de la cuantificación aspectos muy esenciales, como es el elemento del riesgo país, los riesgos sociales, el riesgo financiero. Y es que recordemos que en todo proyecto de inversión, así nos encontremos en un escenario de un proyecto minero, como un proyecto petrolero, o quizás un proyecto de infraestructura, sea aeroportuaria, tenemos que analizar también, y es muy importante que se analicen que todo proyecto de inversión siempre va a estar sujeta bajo diversos riesgos, como ese riesgo país. Entonces, considero pertinente que si es que nos ponemos bajo el escenario de defensa legal de un Estado, lo más importante que debe radicar la estrategia de defensa es justamente probar que ese proyecto de inversión fue inmerso en un ambiente de inestabilidad, de riesgos, para que quizás con esos elementos el tribunal arbitral pueda considerar con mayor amplitud su valoración de daños y es que si se prueba quizás que hubo un proyecto de inversión con un alto riesgo de país o un alto riesgo de conflictos sociales, un alto riesgo, por ende, va a generar la consecuencia lógica que el proyecto disminuya su valor. Y si el proyecto disminuye el valor,
Por ende, el monto de cuantificación que está siendo alegado por el inversionista se reduciría y por ende el tribunal arbitral tendría que disminuir el monto del daño alegado por el inversionista. Y es que esta secuencia lógica también la hemos visto en muchos de los casos. Uno de los casos que me permito mencionar es el casito Birkris versus Perú, porque en este caso Birkris contra Perú, que justamente versó sobre el proyecto Sandán, un proyecto extractivo minero, el inversionista estaba sosteniendo que había realizado una inversión de 296 millones de dólares. El monto reclamado en su demanda arbitral en ese arbitraje internacional fue considerado por un monto ascendente de 500 millones de dólares. Y finalmente el tribunal arbitral otorga daños, obviamente condenó al Perú, pero otorga daños por un monto ascendente a 18,2 millones de dólares. Ese laudo arbitral es del año 2017 y nos indica una lección muy importante porque en este caso, justamente el tribunal arbitral consideró temas como riesgo social, gestión de los conflictos sociales y valoró la incorporación de este elemento de riesgo país y de riesgo y de los conflictos sociales dentro de su valoración y cuantificación de daño y de los 500 millones de dólares que el inversionista estaba alegando, se redujo considerablemente a 18,2 millones de dólares. Y es que la estrategia legal del Estado peruano en este caso fue hizo entender que justamente el tribunal arbitral no debe dejar de lado temas como la obtención de licencia social, temas como conflictos sociales, y en ese sentido el tribunal, al incorporar el riesgo país en su valoración, redujo significativamente el daño. Asimismo, el daño debe ser cierto. El daño no puede ser de ninguna forma hipotético y especulativo. Esto nos enseña la doctrina, así como la jurisprudencia, y es que la certeza razonable siempre debe de imperar. En la siguiente diapositiva, justamente la cuantificación razonable. Cuando uno, como inversionista o Estado peruano, al refutar los métodos de cuantificación del inversionista, va a alegar un daño, generalmente se apoya en métodos de cuantificación diversos. En arbitraje internacional de inversiones, uno de los métodos de cuantificación es el enfoque de mercado, otro método es el enfoque de flujo caja descontado y otro el enfoque de costos. Justamente estos métodos de cuantificación deberá ajustarse con los riesgos del proyecto de inversión que es susceptible y el contexto del estado de riesgo país. Yo como inversionista extranjero, como un inversionista razonable, debería prever, y es que hay muchas voces, muchas lecturas que justamente indican que si yo como inversionista sé que voy a invertir en un país en desarrollo, un país que tiene un conflicto social bélico, latente, entonces yo debía haber previsto esos riesgos, son cuestiones que quizás también debe valorarse al momento de estructurar una estrategia legal óptima, al momento de si es que yo alego un daño o por parte del Estado si yo refuto la alegación de un daño. En la siguiente diapositiva, justamente también vamos a incidir sobre un tema y uno de los aspectos doctrinarios que es muy importante tenerlo en cuenta, porque justamente el but for o escenario contrafactual es alegado y es analizado por diversos tribunales arbitrales, porque justamente en el viaje internacional de inversiones, el escenario contrafactual es un ejercicio jurídico y económico que realizan generalmente los árbitros mediante el cual el tribunal va a reconstruir una situación hipotética en la cual imaginemos que no hubiera ocurrido el incumplimiento del Estado, si no se hubiera cometido ese hecho ilícito internacional, ¿qué hubiera pasado ex ante y qué hubiera pasado ex post? Ello para situar la dimensión y el impacto quizás de la generación de los flujos que estaría sosteniendo el inversionista por pérdidas sufridas económicas de su inversión invertida. En la siguiente diapositiva seguimos hablando justamente del but for o escenario, y es que hay dos definiciones doctrinarias muy importantes que hay que tener en cuenta. Una de ellos es la doctora Ingar Marboe. Su libro de Calculation of Compensation justamente nos habla sobre cuáles son estas limitaciones, cuáles son las consideraciones pertinentes en cuantificación de daños. Es el but for o el escenario hipotético.
en el caso de que no se haya producido un acto ilícito. Es decir, yo tengo un escenario real, tengo un escenario ideal, tengo un proyecto de inversión, sea en el caso de infraestructura aeroportuaria, donde ocurre un incumplimiento del Estado y yo como inversionista inicio un arbitraje porque considero que el Estado peruano incumplió, en el caso hipotético, un contrato de concesión, si es una disputa contractual, o incumplió, vulneró un tratado internacional, ¿no? Un tratado bilateral inversional. Entonces, el escenario real después del incumplimiento y el escenario contrafactual, si es que no hubiera habido un hecho ilícito internacional del Estado. Entonces, el daño deberá analizarse tanto en el escenario real como en el escenario contrafactual, con incumplimiento del Estado y sin incumplimiento del Estado. En la siguiente diapositiva veremos también una definición doctrinaria del doctor Geoffrey Woos, que ha escrito, igual que la doctora Inga Marboe, mucho sobre el tema de cuantificación de daños en proyectos de long term contracts. Son proyectos de ejecución de largo plazo, lo que sucede como es el caso de los contratos de concesión. Y justamente el doctor Geoffrey Woos nos indica que el Boot Forest escenario es un modelo de reconstrucción económica que proyecta los flujos que el activo habría generado bajo condiciones normales de mercado y sin la interferencia del Estado, pero con una condición clave, que debe estar sustentado en supuestos verificables y no especulativos. Esa es una condición muy importante que también hay que tener en cuenta si es que yo como inversionista alego que un método de flujo caja descontado debe ser mi método de cuantificación razonable para sustentar las pérdidas económicas que yo estoy solicitando en mi demanda arbitral. En la siguiente diapositiva, justamente estos elementos esenciales del escenario contrafactual cobran mucha relevancia, como es la base fáctica suficiente. ¿Cuáles son los datos reales del proyecto? El proyecto de inversión tenía un historial operativo y este punto cobra mucha importancia cuando estamos ante proyectos de inversión sea en la etapa que se encuentre. Digamos, si estamos en un proyecto de exploración minera, un proyecto que aún no ha entrado en una etapa de operación, los proyectos en etapa temprana de desarrollo, generalmente los tribunales arbitrales suelen rechazar los métodos de flujo caja descontado. Justamente ¿por qué? Porque no hay un historial operativo suficiente y asimismo por la alta presión regulatoria que en muchos casos los inversionistas suelen tener. Coherencia económica, proyecciones razonables. Cuando realizan los inversionistas, sus proyecciones deben ser documentadas y evidenciadas, así como el daño debe tener una certeza razonable, debe ser probado y demostrable. En la siguiente diapositiva, justamente vamos lo aprendido, quizás algunas claves de la doctrina de cuantificación de daños, vamos quizás a aterrizarlo a uno de los casos emblemáticos que surgió hace pocos años, que fue el caso Conturhuasi versus el Perú. Y muchos recordarán que este caso se originó justamente en el desarrollo del proyecto de Aeropuerto Internacional de Chinchero, y justamente este proyecto de infraestructura aeroportuaria fue considerado por el Estado peruano como una obra de máxima prioridad nacional. Y justamente cuando comenzó el proyecto, y vale la referencia que ese proyecto no llegó ni a la etapa de construcción ni a la etapa de operación, surgieron en el interín diversos conflictos políticos que influyeron de manera particular al desarrollo del proyecto. Entonces, una de las limitaciones justamente que tuvo este proyecto del aeropuerto Chinchero fue justamente las limitaciones del aeropuerto existente en Cusco y la necesidad justamente de impulsar turismo y desarrollar o efectivizar la economía regional. Proinversión convocó un proceso de licitación internacional bajo un esquema de APP, resultando adjudicado el consorcio Conturhuasi en el año 2014. Con fecha 11 de septiembre de 2014, justamente se suscribe este contrato de concesión y el contrato de concesión, justamente el plazo de años la duración era de 40 años. Las obras de construcción, teniendo en cuenta el plazo de la suscripción del contrato que fue en el mes de septiembre de 2014, era de 5 años.
y los trabajos de inicios de movimientos de tierra, justamente para iniciar esta etapa de construcción, fueron de 2 años a la firma del contrato. Este contrato de concesión fue muy particular, porque justamente Punturhuasi, en su misma demanda arbitral, señala que los costos incurridos por ellos fue por un monto ascendente de 42,5 millones de dólares. Contrato, en específico el contrato de concesión, justamente establecía una estructura compleja de financiamiento, en la cual el concesionario debía asumir inicialmente estos costos de construcción. Este contrato de concesión estaba liderado o estaba compuesto por dos etapas, una etapa de construcción y una etapa de operación. Pero este caso es un poco, es muy interesante analizarlo porque justamente es un caso donde el proyecto Chincheros no entró a la etapa de construcción, es decir, estuvo en una etapa temprana del desarrollo y esos aspectos fue analizado muy exhaustivamente por el tribunal arbitral para finalmente rechazar el método de SF, como se explicará en los próximos minutos. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Punturwasi inicia un arbitraje internacional ante el CIADI porque justamente alega que el Estado había actuado de manera arbitraria e inconsistente. ¿Por qué? Porque indica que en atención al contrato de concesión se establecía diversas cláusulas para terminar el contrato. Una de ellas era que el Estado peruano tenía la facultad de poder terminar el contrato de concesión justamente por un interés público, pero el interés público debía ser motivado y fundamentado. Lo que alega Conturhuasi era justamente que había habido una terminación unilateral del Estado peruano, lo cual había ocasionado que, sin perjuicio de la causa que estaban invocando, que era de interés público, no estaba motivado. Y asimismo alegó la vulneración de diversos estándares de protección de inversionistas, como fue el estándar de trato justo y equitativo, que finalmente es corroborado por el tribunal arbitral y el tribunal arbitral justamente señala que había habido vulneración sobre este estándar. Pero fuera de ello, yo como Conturhuasi, si es que nos ponemos en la posición de Conturhuasi, una de las razones que iniciaron también el arbitraje fue justamente porque consideró y indicó que el Estado peruano había generado un perjuicio económico a sus inversiones realizadas. Pero vale detallar que Conturhuasi, el daño económico que alegaba era justamente por costos incurridos, más daños derivados a los flujos que habría esperado obtener desde la fecha que se terminó el contrato hasta la fecha que terminaba el periodo de concesión. Entonces, estos flujos que justamente proyectó Conturhuasi lo adoptó bajo un método de cuantificación de flujo caja descontado, que también veremos en esta oportunidad cuáles fueron las razones por la cual el Tribunal Arbitral y el Estado peruano, bajo una estrategia legal eficiente, refutó este método SF y fue amparada el enfoque de costos, que fue el enfoque alegado por el Estado peruano, para así reducir significativamente los daños. En la próxima diapositiva, como los hechos ya fueron relatados, la tesis central o la idea que yo quisiera dejar en esta oportunidad es lo siguiente. La cuantificación de daños no es una operación matemática, es una construcción jurídica que no solo los peritos o los expertos cuánticos tienen la obligación de presentar ante un tribunal, sino que los árbitros deben de realizar esa construcción jurídica basada en los elementos de existencia de un daño. Elementos que hemos podido ver, como es la certeza razonable, el tema de acreditar el nexo de causalidad, y es que el problema puede ser bajo algunas posturas, bajo otras posturas, el método de CF, considerando la etapa temprana de desarrollo del proyecto. Pero es que la elección de un método de cuantificación de daños tiene que ser corroborable a diversos aspectos. Uno de los aspectos que yo les quiero proponer es que se debe analizar efectivamente la etapa del proyecto de inversión que estamos analizando en la discusión
arbitral, ¿no? En la materia de disputa. Y asimismo se deberá analizar la etapa del proyecto junto con la realidad económica del proyecto y los riesgos de inversión que todo proyecto están susceptiblemente de tener. Entonces, no debe de siempre de dejarse de lado el impacto de estos riesgos, sean riesgos financieros, como lo que pasó en Gold Receive versus Venezuela, sean riesgos sociales, como lo que pasó en caso BIRCRIS versus Perú, y en el caso, hay un laudo arbitral emitido el año pasado, en el caso Lupaca Gold versus Perú, donde justamente el caso de riesgo social fue establecido, fue alegado por el Estado peruano, pero sin perjuicio de ello, el tribunal arbitral no lo consideró en su análisis de cuantificación de daños. Y la realidad económica del proyecto, como vuelvo a decir, es muy importante analizar. En la siguiente diapositiva, justamente la etapa del proyecto. La etapa del proyecto Chincheros era un proyecto aeroportuario que aún no estaba construido. Nunca llegó a la fase de construcción, y es que la fase de construcción justamente involucraba sus fases, como era la fase de movimiento de tierras del lugar donde hubiera estado localizado el proyecto, pero estábamos ante un proyecto que no estaba construido, es por ello que no existía operaciones, no existía ingresos. El único daño económico, entre el daño económico que sostenía por parte de Conturguace, la defensa legal de Conturguace, era justamente que se habría generado ingresos y que estos ingresos justamente se podía haber analizado de forma correlacional a los ingresos que habría obtenido el aeropuerto Velasco. En este caso hubo una ausencia de historial financiero, que también hacía dudar mucho cuáles eran estos flujos que justamente estimaba el Conturhuasi. En la siguiente diapositiva, justamente riesgo político, los riesgos que generalmente suelen afectar a los proyectos. Este riesgo político que es parte del riesgo país genera entre diversos aspectos una presión institucional y mediática que sí o sí va a afectar al proyecto. En este caso de Chincheros, no solo el riesgo político se ve materializado, en tanto la Contraloría General comenzó a realizar diversos cuestionamientos a la estructura financiera de Conturhuasi. Y esto generó diversas especulaciones al método de financiamiento de Conturhuasi, lo que generó un caos político. En la siguiente diapositiva, justamente yo les propongo quizás una pregunta que puede ser materia de análisis. Riesgo país y cuantificación de daños. ¿Por qué el quantum? ¿Por qué los daños deben de ignorarse o no pueden ignorarse o no puede ignorar el contexto del Estado? Y es que generalmente, y eso es lo que está pasando en los últimos logros arbitrales, es que los tribunales no consideran la incorporación ni de los riesgos sociales ni de los riesgos país. Por ejemplo, en este caso de laudo arbitral con Turguasi, si bien el tribunal arbitral no consideró el riesgo país para disminuir la cuantificación de los daños alegados por Conturhuasi, sí consideró el riesgo país en el sentido que indicó que los flujos que proyectaba Conturhuasi eran inestables y por ello descartó el método DCF. Pero pasa que hay muchos casos donde ya deberían considerarse este riesgo país, como es el caso también, y el riesgo social, como es el caso Crisalé versus Venezuela, pero ahí hay que analizar diversos aspectos. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, lamentablemente, en los últimos laudos arbitrales, que cuando los árbitros no analizan bien la incorporación de estos riesgos que impactan efectivamente a los proyectos, hacen que los montos que condenan al Estado, sea el Estado peruano, sea el Estado receptor de la inversión protegida por el inversionista, hace que haya una inflación excesivamente, lo cual perjudica efectivamente al Estado receptor de la inversión. ¿Por qué perjudica? Porque perjudica el erario público. Tal es el caso del caso Tetian versus Pakistán, donde justamente el inversionista
Los costos incurridos por el inversionista por Techan Cooper fue 240 millones de dólares. El monto reclamado por el inversionista fue de 8.500 millones de dólares. Y finalmente el tribunal, al otorgar daños, otorga por 4.087 millones de dólares. Este laudo arbitral es del año 2019 y justamente este tribunal arbitral no consideró parcialmente riesgo país, sí consideró riesgos sociales, pero de los 8.500 millones que reclamaba el inversionista Tetian Cooper, justamente se puede hacer un análisis comparativo, ¿no? Si yo tengo costos incurridos de 240 millones de dólares, ¿cómo es posible que la demanda arbitral haya un monto excesivamente superado, que es el monto de 8.500 millones de dólares? Ya en doctrina se habla sobre un tema que se llama anclaje. Cuando yo como inversionista subo excesivamente los costos incurridos de un proyecto de inversión en mi demanda arbitral para efectivamente el tribunal arbitral considere este monto y condena a los estados, ¿no? Por montos muy excesivamente elevados. Entonces, cuestiones que también deberá tomarse en cuenta. En la siguiente diapositiva justamente la práctica, los problemas de la práctica arbitral verse en eso, ¿no? Tendencias a inflar las reclamaciones, uso inadecuado de los métodos de flujo caja descontado, la desconexión con la realidad del proyecto. Y es que también surge otra pregunta. ¿Puede indemnizarse una inversión ignorando riesgo país, riesgos sociales, riesgos financieros? En mi consideración, creo yo que en estos casos debe de analizarse exhaustivamente y si nos ponemos en la posición de un Estado, de la estrategia de un Estado, es ahí donde creo conveniente deba consolidarse. ¿Cómo es que yo pruebo que hubo un alto riesgo país? Y esos aspectos deben de considerarse al momento del litigio arbitral. En la siguiente diapositiva, justamente los riesgos que influyen en los proyectos de infraestructura aeroportuaria, fue justamente los riesgos sociales, riesgos regulatorios cuando hay cambios normativos, riesgos políticos, el riesgo país que ya es excluido, el riesgo político que se ha incluido en riesgo país. Y es que hay un error que considero pertinente también resaltar que están realizando últimamente los inversionistas, que es justamente que al momento de alegan daños bajo el escenario un ideal, bajo el escenario que su proyecto, en el caso que sea de infraestructura aeroportuaria, como es el caso de Chincheros, opera en un entorno ideal, un entorno que no va a influenciar ningún riesgo. Entonces, estos factores sí o sí va a afectar directamente la viabilidad del proyecto y con ello la certeza de los flujos futuros que se vaya a alegar. En la siguiente diapositiva, terminación del contrato. Y esto fue un tema muy interesante en este caso con Turguasi porque justamente en ello versó el núcleo del análisis del tribunal arbitral. Justamente el tribunal arbitral consideró que había habido una responsabilidad internacional del Estado peruano directamente en la forma como terminó este contrato de concesión. Y es que indicó el tribunal arbitral que Perú incumplió el contrato al terminar el contrato de concesión, pero sin una razón de interés público debidamente fundamentada. Efectivamente, el contrato de concesión sí permitía la terminación del contrato, pero al alegar el interés público sin una justificación previa, el tribunal arbitral consideró que se había efectuado una terminación del contrato de manera unilateral, de forma arbitraria e irrazonable, y por ello habría efectuado o había perjudicado a la inversión de Kunturguasi. Y es que justamente el tribunal condenó al Perú, condenó bajo el monto de 91 millones de dólares justamente porque hubo un incumplimiento contractual. Hubo un incumplimiento contractual respecto al contrato de concesión y también indicó que hubo un incumplimiento al TBI, porque justamente consideró que hubo una vulneración al estándar de trato justo y equitativo. Entonces, todo ello sumó
para que condenara los de 91 millones de dólares al Estado peruano. Pero acá hay un aspecto muy importante que analizar y lo veremos también en los próximos minutos. Es que si nosotros hacemos un análisis matemático de los costos incurridos por Conturhuasi, que ascendía a 42,5 millones de dólares, la demanda arbitral efectivamente dentro de las pretensiones era que Conturhuasi estaba solicitando una indemnización por lucro cesante de 283,7 millones de dólares. Si vemos los costos incurridos de 42,5 millones, en la demanda solicitan 283,7 millones de dólares. De los 283,7 millones de dólares, la estrategia del Estado peruano fue justamente señalar que que los flujos proyectados por Conturhuasi eran no razonables, eran especulativos. Y así logró que los 283 millones de dólares solicitados en la demanda arbitral se redujeran a 91 millones de dólares, justamente porque el tribunal indicó que la conducta del Estado fue inconsistente y además afectó la estabilidad jurídica del inversionista. Y es que el tribunal también consideró que el Estado no podía terminar el contrato sin respetar las condiciones jurídicas del contrato de concesión. ¿Y esto cómo impactó en los daños? Porque justamente, si bien el tribunal rechaza el DCF, el método de flujo caja descontado solicitado por Conturhuasi, indicó efectivamente que se había habido una responsabilidad. Pero justamente esta responsabilidad internacional iba a estar limitada justamente a los daños que efectivamente iban a ser probados, daños razonables, daños ciertos. Y la imposibilidad de consolidación económica, ruptura del desarrollo del proyecto, estos temas también fueron analizados en el laudo arbitral. Y la etapa del proyecto, ¿no? La etapa temprana del proyecto, que era una etapa incipiente que consideró el tribunal y que por tanto los flujos considerados por Conturhuasi no eran razonables. Entonces, nosotros vemos dentro de los argumentos de Conturhuasi a favor del flujo de caja descontado, este método de cuantificación de daños que está siendo alegado en muchos de los casos de arbitraje internacional de inversiones, justamente la demandante defiende este método como único capaz de reflejar el valor real de su proyecto bajo la siguiente lógica. Ellos indicaron que la naturaleza económica del activo de ese proyecto, que el valor de la concesión no dependía justamente de mis costos incurridos, del monto de 42,5 millones de dólares, sino que también mi activo, mi proyecto, era un activo capaz de generar ingresos futuros y que se trataba de un activo generador de ingresos. Asimismo, la defensa de Conturhuasi se señaló, se centró en que los flujos eran determinables porque justamente existían las tarifas reguladas contractualmente, estas tarifas vigentes, y ellos proyectaban los ingresos justamente de la terminación del contrato hasta el periodo que finalizaba el contrato de concesión. El contrato de concesión, recordemos que estaba estipulado bajo el periodo de 40 años. Entonces, ellos indicaron que los ingresos aeronáuticos que habrían obtenido eran un 80,9%, consideración que fue refutada sólidamente por el Estado peruano. En la siguiente diapositiva, justamente, Conturguasi siguió alegando diversos argumentos a favor del ECF, como era el tráfico histórico del aeropuerto de Cusco, ¿no? Ellos hicieron una comparación entre lo que hubiera podido generar de ingresos este aeropuerto de Chincheros con el aeropuerto que ya estaba funcionando o ya estaba en operaciones, que era el aeropuerto del Cusco. Hicieron una simulación hipotética en su proyección de flujos futuros de un tráfico histórico en atención a las tarifas vigentes. Y asimismo indicaron que si bien el proyecto Chincheros estaba en una etapa efectivamente temprana, esto no impedía que se considere el método de flujo caja descontado, porque la etapa temprana de un proyecto no excluye los métodos de CF y citó diversos precedentes. Y es ahí también un punto neurálgico, ¿no? Hay diversos laudos arbitrales que aceptan el método de CF sin perjuicio de la etapa temprana y otros laudos arbitrales que no aceptan el DCF y es allí, digamos, la discusión en la jurisprudencia, ¿no? En este caso en particular de Conturhuasi, el tribunal rechazó el método de flujo de caja descontado.
y adoptó el enfoque de costo. ¿Por qué? Porque indicó que hubo una subestimación del valor del proyecto y por tanto ignoró el lucro cesante que estaba solicitando el Conturhuasi, puesto que no captura el valor económico de la concesión, del contrato de concesión. Y en la siguiente diapositiva seguimos analizando este casito que es muy interesante para ver los argumentos del Estado peruano. El Estado peruano justamente indicó que el enfoque de cuantificación correcto era un enfoque de costos. Y el Perú planteó una estrategia clásica de defensa en proyectos no operativos. Este proyecto Chinchero es un proyecto no operativo, puesto que el proyecto no generaba ingresos según la postura de Perú. A la fecha de valoración no existían flujos reales, puesto que aún no había entrado en la etapa de operación, y esto justamente destruía este presupuesto básico del SF, que justamente alegaba la parte contraria de Conturhuasi. Asimismo, el Estado peruano indicó que el método SF era un método muy especulativo y que las proyecciones del tráfico aéreo eran insostenibles e irrazonables. Y es por ello que yo como tribunal arbitral debería rechazar este método de SF. En la siguiente diapositiva, también otro de los argumentos del Estado peruano era que criticaron el modelo de CF porque hubo una sobreestimación de ingresos y una subestimación de costos. Este enfoque de costos consideraba a Perú que era un método adecuado porque justamente debía basarse solamente en inversiones efectivamente realizadas. Estos eran los costos incurridos, que eran los 42,5 billones de dólares, y los costos verificables. En la siguiente diapositiva, asimismo, vamos a poder ver los problemas de flujo caja descontado, como son flujos basados en proyecciones inciertas, depende mucho de muchas variables, como es la tasa de descuento, y requiere muchos flujos ciertos y previsibles. En la siguiente diapositiva, el razonamiento del tribunal fue justamente rechazar este método de flujo caja descontado. ¿Por qué? Porque consideró que el método SF es demasiado especulativo, no existe certeza razonable y el escenario contrafactual es, no era fiable, ¿no? No era razonable. Y es que en este caso, ¿cómo podríamos explicar este escenario contrafáctico, la construcción jurídica que debió haber realizado el tribunal arbitral? La pregunta contrafactual en Conturhuasi era la siguiente: consistía en reconstruir cómo habría evolucionado este proyecto aeroportuario si el Estado no hubiera decidido su terminación, la terminación del contrato de concesión en el año 2017, en un contexto de presión política y el riesgo social, riesgo país era latente. Esto implicaba suponer quizás que el concesionario habría logrado financiar, construir y llegar a la etapa de operación del aeropuerto, ¿no? Generando con ello flujos proyectados. Sin embargo, el tribunal concluye que ese escenario no puede establecerse con certeza razonable, porque el proyecto aún no estaba construido ni tampoco tenía historial operativo y dependía de muchas variables inciertas. Y es que el escenario contrafactual, y esa es otra de las ideas que quisiera también dejar en este espacio académico, es justamente el corazón de la cuantificación de daños. Consiste justamente en reconstruir qué habría pasado si el Estado no incumplía el contrato de concesión, si el Estado no violaba el estándar de protección al inversionista. Entonces, cuestiones que también debería quizás ser analizada desde la postura que tengamos, ¿no? Si es por parte de la defensa legal de un inversionista o por parte de la defensa legal de un Estado peruano. En la siguiente diapositiva, justamente, ¿cuál fue el análisis del tribunal arbitral sobre la etapa temprana del proyecto? Y este es el núcleo también del caso, porque en este caso había un proyecto no construido, el aeropuerto no estaba en operación, no generaba ingresos y no existía un negocio en marcha. Por tanto, no era un activo consolidado, sino un proyecto en fase inicial, ¿no? Esto también pasó el análisis de las etapas tempranas del proyecto en el caso de Birkris
versus Perú, porque también fue un proyecto de exploración minera. En este caso es un proyecto de infraestructura aeroportuaria, pero en ambos casos, si me permito quizás hacer un pequeño símil o comparación, ambos proyectos están en una etapa incipiente del proyecto y en ambos casos el tribunal arbitral rechaza el método SF. Entonces, es muy importante de la defensa legal de donde estemos, es ver qué tanto la etapa del proyecto de inversión en que estemos podría influenciar y analizar en el análisis de cuantificación de daño. Y asimismo, el boot forward, o el escenario contrafáctico, no es solo una ficción convincente, sino es una hipótesis que debe aprobarse, no solo desde el análisis económico, no solo de los métodos, no solo de los proyectos de los expertos cuánticos, sino también de la defensa jurídica, tanto del Estado peruano o también del inversionista. Como consecuencia jurídica fue que el tribunal aplica una regla constante de arbitraje. El DCF solo es apropiado cuando el negocio es operativo y tiene un historial confiable. En la siguiente diapositiva, seguimos hablando del análisis del tribunal. Justamente hay otro tema también muy interesante que fue analizado en ese caso, que fue el tema de la sobreestimación de los vuelos, ¿no? ¿Quién alega la sobreestimación de los vuelos? Y fue un razonamiento muy importante el Estado peruano para rechazar el método de flujo caja descontado y rechazar los 283,7 millones de dólares que justamente alegaba Conturhuasi. Era justamente que el Estado peruano alegaba que se habría sobreestimado este tráfico aéreo, ¿no? Estos vuelos. La alegación fue formulada por el Estado peruano a través de sus expertos, el señor Ricover, que fue un experto en tráfico aéreo, y el Estado peruano también coadyuvó y también se apoyó en la defensa y en la opinión técnica del señor Casmar, que fue un experto económico. Entonces, ambos cuestionaban las proyecciones utilizadas por Lexicon, que fue justamente los expertos cuánticos por parte de Conturhuasi, y lograron hacer entender al tribunal que habría habido una sobreestimación de vuelos y por tanto la proyección de los flujos que sostenía Conturhuasi no eran razonables y por tanto se descartaba de plano el método SF. En la siguiente diapositiva justamente vamos a poder ver en qué consistía esta sobreestimación de los vuelos. La inflación artificial de los ingresos. El DCF de Conturhuasi, justamente como le indiqué, dependía principalmente de ingresos aeronáuticos, ¿no? Un 80,9% de lo total de ingresos, pero si nosotros consideramos el número de vuelos o el número de ingresos proyectados que hubiéramos podido tener al margen del fin del contrato de concesión que fue de 40 años y el daño reclamado, eso generaría un escenario poco razonable y un escenario no predictible que fue considerado por el tribunal arbitral como daños especulativos. Entonces, del total de daños que estaba solicitando Conturhuasi, solo otorgó de los 283 millones, 91 millones de dólares. Es decir, consideró el 33% del monto reclamado de Conturhuasi. Y es ahí donde la estrategia legal del Estado fue sorprendente, ¿no? Sin perjuicio de la condena al Estado peruano, la reducción significativa fue muy elogiable porque hicieron énfasis de riesgo político, riesgo país, riesgos que fueron influenciados en el proyecto. En la siguiente diapositiva, justamente también, la evidencia de sobreestimación, el laudo recoge justamente esta alegación que refutaba el Estado peruano, ¿no? Lo que inflaba excesivamente estos ingresos y márgenes operativos. Entonces, esto generaba, a consideración del Estado peruano, y lo cual fue acogido, fue razonado y considerado por el tribunal, márgenes irreales, ¿no? De 71,8 a 90%. Entonces, estas consideraciones fueron analizadas igualmente por el tribunal para rechazar el DCF. En la siguiente diapositiva, el razonamiento del tribunal fue justamente costos incurridos 42,5 millones de dólares. La demanda arbitral de Conturhuasi ascendía a 283,7 millones de dólares y el lado arbitral, el lado cuántico, justamente asciende a 91 millones de dólares. Si vemos el análisis matemático de la demanda con el lado arbitral, justamente lamentablemente se condena al Perú, pero se condenó en 33% del monto inicial alegado en la demanda arbitral, lo cual es considerable analizarlo y también ver la estrategia legal de ambas partes.
En la siguiente diapositiva, justamente el método adoptado del tribunal arbitral fue un enfoque de costos, inversión efectivamente realizadas y la ganancia empresarial razonable. Asimismo, en la siguiente diapositiva, la pregunta central: ¿por qué el tribunal reduce los 283,7 millones de dólares a 91 millones de dólares? Es una pregunta que también surgió en la lectura y análisis de este caso tan interesante y emblemático. La pretensión de 283,7 millones de dólares estaba basada en lucro cesante bajo un modelo DCF. Kunturwaji justamente construye todo su reclamo de pérdidas económicas sufridas bajo el método DCF, flujos futuros del aeropuerto que habría obtenido si se hubiera construido y llegado a la etapa de operación, y así como un lucro cesante proyectado durante todos estos 40 años que comprendía el contrato de concesión. Incluso también sustentaban la idea de una reparación integral, que es la reparación plena, sustentada en el caso de Chorso, incluyendo ganancias perdidas. Pero el tribunal determinó que estos flujos eran especulativos, ¿no? Porque no fueron razonables, porque consideró que habría habido una sobreestimación de los vuelos, y como segunda razón también, o segundo punto, consideró que la etapa incipiente del proyecto hacía que esos flujos eran especulativos. El proyecto estaba en una etapa temprana, no operativo. El aeropuerto no estaba construido, no había ingresos reales, no había historial operativo. El tribunal concluye que no hay base fáctica suficiente para proyectar los flujos y por tanto se desestima el método S. En la siguiente diapositiva también vamos a poder ver las proyecciones, ¿no? Otra de las razones por el cual el tribunal arbitral rechazó el método SF fue justamente porque las proyecciones, los vuelos, los ingresos eran justamente inciertos porque dependía de un tráfico aéreo y un crecimiento futuro, ello haciendo el análisis con el aeropuerto de Cusco. Pero el tribunal arbitral considera que el escenario contrafactual que habría sostenido Conturguasi era especulativo y el resultado es que elimine el lucro cesante. En la siguiente diapositiva, también el tribunal reconoce responsabilidad del Estado, determina que hubo un incumplimiento del TBI por el trato justo equitativo, y es por ello que, si bien rechazar el método SF, tenía que adoptar un método de cuantificación apropiado, que fue el enfoque de costos. En la siguiente diapositiva, justamente rechaza el DCF en el tribunal rechaza el DCF en Coturhuasi porque fue un proyecto en etapa temprana, no estaba construido, había una ausencia de ingresos reales, sobre dimensión del tráfico aéreo, proyecciones de ingresos altamente especulativos, incertidumbre estructural agravada por el contexto político, ¿no? Riesgo país que querido que se deje bien en claro, quizás deba de analizarse exhaustivamente, no solo como defensa legal del Estado, sino también desde la óptica y razonamiento de los tribunales arbitrales. Porque si yo considero y si yo logro hacer entender al tribunal que incluya el componente de riesgo social y el riesgo político dentro del método de cuantificación, a un mayor riesgo país se disminuye el valor del proyecto de inversión y por ende los daños alegados por el inversionista descenderían. Por tanto, el monto de cuantificación que se otorgue, así se otorga al Estado, disminuiría significativamente. Casos que también hemos podido ver, por ejemplo, en el caso Cristalet contra Venezuela, también se consideró el aspecto del riesgo social, pero en este caso el tribunal arbitral no consideró la incorporación de riesgo social. En este caso, el inversionista solicitó indicó que los costos incurridos era de 500 millones de dólares. Su monto reclamado en su demanda arbitral fue de 3.160 millones de dólares en el caso Cristal versus Venezuela. Pero los montos que el tribunal arbitral otorga finalmente fue de 1.200 millones de dólares, es decir, menos del 60% de los daños alegados en su demanda arbitral. Pero sí, como defensa legal de Venezuela, si es que hubieran incorporado el contexto de riesgo país o el riesgo social, estos daños solicitados por el inversionista habrían descendido. Cuestión que también yo lo analizo y analicé diversos casos, entre 10 y 12 casos de los últimos laudos arbitrales en inversión en mi tesis que pude sustentar para optar el grado de magíster, lo cual ustedes pueden ubicarlo en el repositorio de la Universidad Católica. Justamente analizo estos aspectos, ¿no?
¿Por qué deberá considerarse una etapa del proyecto y cómo esta etapa podría impactar en la cuantificación del daño que deba realizar el tribunal? Aspectos también como los elementos que debe existir un daño y cómo estos elementos de existencia del daño están siendo analizados en casos emblemáticos, no solo en el caso de Conturhuasi, sino hay casos que han creado una tendencia en riesgos sociales, una tendencia que los tribunales deban considerar riesgos sociales, como es el caso también de Cooper Mesa versus Ecuador, el caso Bill Chris versus Venezuela, el caso también Glencore versus Bolivia, que también se introdujo la valoración de riesgo social, de riesgo país, pero tampoco fue considerado por el tribunal arbitral. Entonces vemos que muchos de los casos en los últimos años hay una alta tendencia de inflación de las reclamaciones, no solo en las demandas arbitrales, sino también en las alegaciones o en la postura de los expertos cuánticos, lo cual finalmente hace que los tribunales arbitrales condenen daños al lector receptor de la inversión de manera muy exacerbada, consideraciones que deberán analizarse ya sea desde un plano académico o un plano de análisis jurisprudencial. Y esos son algunos aspectos que bueno, algunas lecciones aprendidas que quería yo compartirles en este espacio académico, justamente porque generalmente los tribunales arbitrales rechazan el método de flujo ejecutado por la falta de madurez del activo, porque el riesgo político incrementa la incertidumbre, así como deberá acreditarse una indemnización, ¿no? No solo es alegar una indemnización, es también comprobar y sustentar bajo la doctrina de cuantificación de daños. Muchas gracias y quedo atenta si es que hubiera alguna pregunta.